estamos en este momento con varias charlas por el turno mañana, por el turno noche. Hemos tenido en la carrera varias charlas de manera presencial, y esta que nos queda, la última, es una charla que vamos a compartir con un profesor de manera virtual él. Nosotros aquí tenemos otros compañeros que están también conectados de ingeniería, que también están escuchando la charla, así que somos varios. Pero nosotros hemos tratado de hoy reunirnos aquí con este motivo de la Semana Internacional. En este caso nos va a acompañar José Luis Barrera Canto. Él es actualmente profesor investigador de la División de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Anáhuac Mayap, de México. Normalmente colabora con asignaturas del área de ciencias de datos, de machine learning, inteligencia artificial, desarrollo de sistemas de información, inteligencia de negocios, simulación y desarrollo de software en multiplataformas, entre otras. Y también con estos temas ha participado como conferencista en eventos internacionales con diversas universidades en Latinoamérica. Es profesor investigador que ha liderado varios proyectos de la División de Ingeniería, siendo su proyecto más reciente la creación de un gemelo digital del campus universitario como plataforma para incorporar estrategias de gamificación académica, además de otros proyectos como un prototipo de un tutor inteligente basado en redes neuronales. Es licenciado en Ciencias de la Computación, con maestría en Administración y doctorado en Administración, además de tener varias certificaciones y diplomados relacionados a su experiencia profesional. Y adicional a sus labores académicas, es consultor en sistemas de información y desarrollo de software, analista y científico de datos, consultor de aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning para los negocios. Es socio fundador también de la firma de consultoría InnoMakers, especializada en soluciones tecnológicas para el sector educativo, consultoría en tecnología de la información y desarrollo de software y aplicaciones. Bueno, tiene una amplia trayectoria profesional y docente. Además nos ha invitado a participar nosotros también en las charlas que él normalmente ha dado, y ha venido en otra oportunidad de manera presencial al campus, con lo cual ya hay varios de aquí que lo conocen, que han compartido con él algunas otras conferencias. Y bueno, hoy te damos la bienvenida y las gracias nuevamente, José Luis, por acompañarnos. Y bueno, estamos a disposición tuya para escucharte lo que nos vas a contar respecto al tema que seguramente nos vas a explicar en unos minutos. Muchísimas gracias por la amable presentación. Muchas gracias a todos por estar acá, por compartir este tiempo conmigo. La verdad es que les agradezco mucho. Y bueno, vamos a empezar la plática. Los dos temas centrales de la plática es transformación digital y lo de los metaversos. La verdad es que estuve trabajando bastante en cómo quería yo enfocar esta plática. Sobre todo, pues bueno, siempre es importante el contexto de la audiencia, ¿no? Entonces, parte de mi objetivo pues era tratar de darles cosas que pues para muchos de ustedes que son estudiantes, además entiendo que hay otros profesores, pero bueno, finalmente digamos que el público principal son estudiantes, pues son cosas y reflexiones que les puedan servir profesionalmente en unos pocos años, tal vez meses, dependiendo, que ya estén próximos a insertarse en el mercado laboral, ¿no? Y que de alguna manera, pues lo que hoy vamos a platicar les va a tocar vivirlo. Quiero hacer una pequeña reflexión que creo que es importante en este momento. Y acá, pues bueno, le pido a los del grupo de Gustavo que nos están acompañando de nueva vuelta, que tengan un poquito de paciencia porque ya escucharon esta parte. Pero la verdad es que es importante que entiendan un poquito de dónde viene pues toda la visión que les voy a compartir. Independientemente de la amable lectura de mi hoja de vida, mi currículum, a mí lo que me gusta compartir para dar un poco de contexto es lo que me ha tocado vivir. Platicaba yo hace un momento con la charla anterior, un poquito más desde la perspectiva de sistemas, que cuando yo estaba en la carrera las computadoras personales no existían. Así de viejito ya estoy. Sí, me veo bien, pero ya tengo mis años recorrido. Entonces, literalmente cuando yo entré a la universidad no existía el concepto de PC. La primera PC se compró en el campus cuando estaba yo en tercer semestre. Y
Me he considerado toda la vida muy afortunado y lo he dicho cuantas veces he podido. Todo lo que hoy sé en el ámbito tecnológico me ha tocado vivirlo de primera mano, dentro del contexto de mi país, de mi región y de mis experiencias, pero me ha tocado vivirlo de primera mano, ¿no? O sea, en eso ha sido un camino muy maravilloso y en ese sentido, pues bueno, hoy que me toca estar en estos espacios, trato de transmitir lo que ha significado para mí vivir esas cosas. Muchos de ustedes hoy ya la tecnología está inmersa en muchas cosas, se incorporan ustedes a los negocios, a las empresas y ya hay tecnología, ya hay conceptos, pero cuando te toca crear esa tecnología, cuando te toca vivir de la mano esos desarrollos, la verdad es que son experiencias increíbles que creo que vale la pena compartir, ¿no? Me tocó cuando apareció Windows, el primer Windows 3.11, cuando aparecieron las primeras redes, cuando Internet empezó a ser lo que hoy es. Internet es un poquito más viejo que yo, pero la realidad es que el Internet como hoy lo conocemos, me tocó verlo nacer de alguna forma. Y la verdad es que eso me hace sentir muy, muy afortunado. En ese sentido, el tema de hoy, voy a empezar a compartir la presentación, que es transformación digital. Pone un gran reto, o sea, me pone a mí un gran reto de cómo hablarles de algo que en este momento no está definido, ¿sí? O sea, en este momento todavía no hay una definición explícita, llamémosle incluso académica, de qué es transformación digital. Muchas de las cosas que yo leo hoy en artículos de qué es transformación digital, podría yo decirles, oye, espérame, esto yo lo viví, o sea, esto yo lo hacía hace 25 años con tal tecnología en tal empresa, etcétera, ¿no? Y no se llamaba transformación digital, se llamaba de otra cosa. El problema que hay en este momento, con todos los avances tecnológicos y lo que nos está tocando vivir, es que el avance tecnológico es extraordinariamente rápido, ¿sí? Eso es impresionante. Yo tuve mi primera computadora, les decía, en la carrera, y digamos que el siguiente brinco tecnológico importante sucedió 6, 7 años después y empecé a hacer otras cosas con nueva tecnología. En este momento, como firma de consultoría, hacemos proyectos y de repente, desde el punto de vista, por ejemplo, del desarrollo de software, terminas un proyecto de un año y la tecnología con la que empezaste el proyecto ya está empezando a quedar obsoleta. Ya alguien dice, oigan, ese framework que usaste ya va de salida porque ya salió algo nuevo. Y a lo mejor el siguiente cliente que venga a la firma te va a decir, oye, José Luis, yo quiero que mi proyecto sea con tal tecnología. Y entonces, pues todo el equipo se tiene que meter a aprender toda esa nueva tecnología, etcétera, ¿no? En la vida profesional, por lo menos en los campos de tecnología, los proyectos dictan la tecnología en la mayoría de los casos. Entonces, rara vez nosotros como tecnólogos somos los que decidimos, sino las necesidades del proyecto. Y a veces, hoy, lo que sucede es que esas necesidades son modelos de negocios nuevos, modelos de negocios que no existían y que están surgiendo con estas nuevas tecnologías. Entonces, ahí viene todo un tema que en la práctica, pues bueno, la verdad es que en la práctica no te importan las definiciones. En la práctica, tú ayudas a un empresario a que su empresa sea mejor y la realidad es que a nadie le importa si se llama transformación digital o se llama con otro término, porque al empresario lo que le va a importar es que está entrando más dinero y se está haciendo más rico gracias a la inversión en la tecnología. Pero sí es importante también entender las cosas, ¿no? O sea, hacia dónde vamos. Platicaba yo con su profesora hace un momento del tema que vamos a hablar de los metaversos y me decía ella que pues no tenía ni idea qué es un metaverso. Créanme que yo todavía tampoco estoy muy seguro de saber exactamente qué es un metaverso, pero bueno, les voy a compartir la experiencia de lo que hemos armado en cuanto a metaversos. Y se van a enterar de datos curiosos ahorita que lleguemos a ese momento de la plática. Entonces, si vamos a hablar de transformación digital, ¿sí? Y voy a empezar hablando de qué es lo que escuchamos. Tú llegas con un empresario, un cliente, y te dice, oye, José Luis,
ustedes que hacen consultoría en tecnología, quiero que mi empresa entre a transformación digital. ¿Sí? Así es nuestro primer contacto con muchos clientes. Y el primer reto es entender qué entiende él por transformación digital. Hace 2 años, la pregunta que me hacían muchos clientes era, quiero que mi empresa entre a Industria 4.0, porque hace 2 o 3 años el tema en la boca de muchos empresarios, por lo menos en México, era Industria 4.0. Ahorita ya cambiamos a transformación digital, a machine learning, a inteligencia artificial, y todos los empresarios quieren tener estas cosas en sus organizaciones. Entonces, un primer reto es entender qué es lo que ellos quieren cuando te dicen que quieren transformación digital. Entonces, tomando algunas ideas de la parte académica, al final, todo esto de tecnología, en algún momento hay gente que se dedica a estudiarlo y genera las definiciones que se vuelven libros y se vuelven en un momento dado más adelante, pues los libros que todos leemos para entrar a los diferentes ámbitos, ¿no? Y esto en las organizaciones siempre ha sido una constante. Algunos de sus profesores probablemente recordarán la época de calidad, los 80s, en donde todo el mundo hablaba de calidad. Del lado de nosotros traíamos conceptos de Japón, donde se hablaba de la calidad, etcétera, Deming, que son de los nombres de la calidad, y todos hablaban de la calidad y no había literatura. Hoy, si ustedes estudian administración y llevan una materia de calidad, Deming es un autor que ya se lee como algo de literatura dentro del tema, ¿no? Ishikawa, ciclos de calidad, y todo eso ya es la literatura de calidad, que son temas que se usan en las organizaciones. Así estaremos en algunos años en este ámbito de transformación digital. Estuve revisando libros, papers, preparando la plática, y me gustó esta definición. Creo que fue de las más aterrizadas que encontré a las cosas que nosotros hacemos como consultoría en la vida real. Y dice que es la transformación profunda y acelerada de actividades, procesos, competencias y modelos en una organización. Y bueno, resalto, para no leerla completo, algunas cosas en los colores, ¿sí? Uno es integral. Si ustedes ven, es actividades, procesos, competencias y modelos. O sea, transformamos toda la organización, no un pedazo de la organización. Ahorita vamos a discutir un poquito esos mitos, que a veces son las confusiones de que yo digitalizo un proceso y ya digitalicé toda mi organización, ¿sí? La realidad es que eso es una mentira. Sí se pueden lograr ciertas cosas, pero no estamos transformando digitalmente a toda una organización. Tiene que haber una estrategia, eso es importante. En las organizaciones y la tecnología hoy que surge de manera tan disruptiva, las organizaciones no pueden ser 100% disruptivas. Hay un debate interesante acerca de los nuevos modelos de negocios y de lo que le llaman las organizaciones disruptivas, que de alguna manera rompen paradigmas. Pero yo creo que una confusión de esos conceptos, que a veces cuando estamos iniciando en el camino profesional lo entendemos de manera correcta. Un negocio disruptivo no significa que es un negocio que no tiene estrategia. Mucha gente trata de tener modelos disruptivos en los negocios y fracasa enormemente, ¿sí? Y poca gente es la que logra que una idea disruptiva se vuelva un negocio exitoso. Y si ustedes estudian esos casos, van a encontrar como un factor común que hay una estrategia detrás. O sea, independientemente de que hay una tecnología disruptiva o que hay una idea disruptiva, quien la convierte en un modelo exitoso de negocios es un emprendedor o un empresario que tiene una visión estratégica que es capaz de convertir esa tecnología disruptiva en un modelo de negocios exitoso. Entonces, la estrategia es importante. La estrategia implica que hay que planear las cosas para que las cosas logren los resultados que queremos. Y bueno, obviamente está el componente de tecnologías digitales, ¿sí? Esta definición, que fue de la que me gustó para empezar la plática, es de un trabajo académico de estos autores, 2016,
Vean que no es una definición reciente, o sea, y hablamos de que 2022 a 2016, en términos de cosas tecnológicas, es un mundo de tiempo. El tema de transformación digital, vean que ya existía, ya se discutía hace 6 años, pero hace 6 años probablemente las empresas no hablaban de transformación digital. Nadie a manera general como empresario decía, oye, yo quiero que mi empresa esté en transformación digital. Eso es algo un poco más reciente. Y sería interesante hacer una radiografía a lo mejor a nivel de países, ¿no? Porque no en todos los países es el mismo grado en cómo ha permeado la transformación digital. Muchos leemos en los ámbitos empresariales los casos de éxito, empresas como Amazon, que Amazon ha sido un caso de éxito, yo creo, en los últimos 20 años en N cantidad de foros, de discusiones, ¿sí? Amazon es un caso de transformación digital exitoso, etcétera, ¿no? Pero eso no significa que ya a nivel de un país, a nivel de una región, pues estamos siendo todos los empresarios exitosos en este tipo de estrategias empresariales. Aquí, digo, la idea no es que leyeran los cuadritos, pero lo que quería que vieran era un poco cómo se va creando estos conceptos que luego permean en las empresas. Este autor, Vial, es un investigador canadiense de la Universidad de Montreal, que con un equipo de otros investigadores se dedicaron a analizar, y si mal no estoy, si tengo el número correcto, leyeron 282 publicaciones de qué es transformación digital y enmarcaron los elementos que constituyen una definición. Desde el punto de vista académico, es un trabajo excelente, ¿sí? Vale la pena leerlo. Y ellos hacen una discusión muy profunda después de leer 282 revistas, artículos, publicaciones de gente o de empresas que definían transformación digital, y se llevaron ellos la tarea de encontrar los elementos comunes y construir un concepto de transformación digital. Y llegaron a la parte que está abajo en la presentación. Proceso que busca mejorar una entidad por medio de cambios significativos basado en tecnologías de información, cómputo, comunicaciones y conectividad. Y bueno, ¿por qué me gustó estas lecturas y por qué las estoy compartiendo en este momento con ustedes? Porque de alguna manera, después de 33 años de experiencias como consultor en el campo de tecnologías de información, estas son las cosas que más me hacen sentido en la realidad. Estas son palabras más, palabras menos, las cosas que como consultor hago con mis clientes y trato de que mis clientes entiendan para que puedan ellos entrar a un proceso de transformación digital, ¿sí? Y estos elementos son importantes. Para que nosotros hablemos de transformación digital en una organización, tiene que estar muy claro a quién va dirigida la transformación digital. Lo ideal es que la transformación digital sea a nivel global, pero la realidad en la práctica es que es muy difícil. Si pensamos en una universidad, a lo mejor podemos atacar el área de operaciones, es decir, todo lo que es la logística académica, control escolar, calificaciones, todo lo que hacen los profesores al final del semestre, todo lo que el alumno tiene que hacer para titularse, que eso es una operación importante dentro de una universidad, pero solo es una parte de la universidad. Entonces, es válido decir, voy a transformar digitalmente esa parte de la universidad nada más, porque no puedo de golpe transformar toda la universidad. Entonces, un primer elemento crítico es tener mucha claridad de a quién va dirigida la transformación digital. Una vez que ustedes identifican eso en la organización, está el ámbito de afectación y cambio. Puse el ejemplo de la universidad, pero si lo llevamos a la industria, a lo mejor voy a hacer transformación digital únicamente en la experiencia al cliente. O sea, quiero que la experiencia del cliente con mi empresa sea de la mejor y esté basado en un proceso de transformación digital. Entonces, esa es la entidad
y por consecuencia puedo identificar qué voy a afectar y qué voy a cambiar dentro de mi organización para que se logre ese objetivo. ¿Qué tecnologías voy a involucrar? Si estoy hablando de la experiencia al cliente, pues a lo mejor allá voy a invertir en el desarrollo de un sitio web de última tecnología con muchas experiencias de usuario optimizadas, que para el usuario sea fácil interactuar con el sitio web, que si necesita un problema y hablar con un ser humano, hable con un ser humano, o si quiere hablar con un chatbot automatizado. Toda esa experiencia define las tecnologías. ¿Y qué espero? Si soy un empresario y voy a invertir en transformación digital, necesito saber, como buen empresario, cuál es el retorno de esa inversión. ¿Qué voy a lograr? Que a la larga se traduce en la pregunta que todo empresario siempre se hace. ¿Qué tanto más rico voy a ser? ¿Qué tanto mi empresa va a tener más valor con esto? Y por muy sencillo que pueda parecer, pero que sigue siendo una regla fundamental, es una relación costo-beneficio. Si lo voy a invertir en transformación digital, van a ser tantos dólares y me va a dejar un beneficio en cierto tiempo de tantos dólares, y ese balance es a mi favor, definitivamente voy a entrar a estas transformaciones. Aquí hay un punto importante, ¿sí? A veces la inmediatez tecnológica a la que estamos acostumbrados hoy nos hace difícil entender cuando entramos a los negocios que muchas de estas cosas son en el mediano o en el largo plazo. Los proyectos de transformación digital no suceden de la noche a la mañana, como muchos empresarios creen. Entonces, cuando hablamos de un retorno de inversión, probablemente es, voy a invertir hoy muchos dólares para que en 4 o 5 años mi empresa empiece a recuperar esa inversión y empiece a generar un valor sobre la inversión. Pero para los empresarios que llevan cierto tiempo y que han consolidado negocios, un horizonte de 5 años no es problemático, ¿sí? Un buen negocio normalmente lleva 4 o 5 años antes de consolidarse. Eso es diferente cuando la filosofía es de inmediatez, en donde la idea es, no, yo meto tecnología y mañana ya tengo que estar viendo resultados. Y ese es uno de los grandes factores de fracaso en los temas de transformación digital. Aquí hay un tema de términos, y de hecho los dejé en inglés a propósito, por una cuestión de la semántica de la lengua española. En el inglés americano y en el contexto empresarial, existe la palabra digitization y digitalization, que son conceptos diferentes. En español, si ustedes ponen en el Google Translate cualquiera de estas dos palabras, las va a traducir exactamente igual, las va a traducir como digitalización. Y ahí empiezan los términos que confunden a veces las cosas, porque a lo mejor quien usa el término lo usa de manera correcta en su contexto, pero quien lee acerca de eso le da una interpretación diferente. En inglés, la palabra digitization es simplemente la conversión de lo físico a lo digital. Si yo agarro un documento y lo escaneo o lo convierto en PDF, en español decimos lo digitalicé, pero en inglés estaríamos hablando de ese primer verbo, digitization. Y eso no me generó valor. Lo único que hice fue botar un papel y convertirlo en un archivo en la computadora en PDF. ¿Sí? ¿Y por qué digo que no genera valor? Porque de repente nos pasa en las organizaciones, y probablemente en lo personal, y yo soy el primero en incluirme, ¿sí? Dejaste de tener un archivero en tu casa donde había un montón de carpetas con un montón de papeles que en algún momento ya no sabes ni qué eran, pero ahí están allá, y lo único que recuerdas es que por alguna razón guardaste ese papel, ¿sí? Y ahora lo que tienes son un montón de PDFs en una carpeta, en un repositorio en la nube, tal vez, en tu OneDrive o en tu Dropbox, y no tienes ni idea de qué son esos documentos PDFs, ni para qué sirvieron, ni para qué los guardaste. ¿Sí? Yo ahorita podría abrirles mi Dropbox. Tengo un Dropbox de paga, 2 teras de almacenamiento, y lo tengo lleno. Y ustedes podrían decir, oye, José Luis, ¿qué tanto tienes en 2 teras de almacenamiento? Probablemente ustedes tengan también almacenamiento y lo tengan lleno, ¿sí? Y si yo ahorita
hiciera un ejercicio rápido, probablemente tendría yo alrededor de unos 75,000 PDFs guardados en mi Dropbox. No me pregunten qué son, probablemente son documentos de hace años que están allá guardados y que lo que hice fue botar papeles y convertirlos a PDFs. Eso es simplemente digitalizar como la primera palabra en el inglés. Pero el concepto de digitalización es diferente. La digitalización es darle valor a lo digital. De nada sirve que yo tenga 75,000 PDFs en mi Dropbox si cuando necesito información no la encuentro. Si de repente viene mi esposa y me dice, oye, José Luis, ¿tienes los papeles de la casa, las escrituras? Ah, pues sí, las tengo digitalizadas, pero dame chance a ver si pasado mañana las encuentro. Y me voy a sentar a abrir carpeta por carpeta y a abrir PDF por PDF, porque nunca se me ocurrió ponerle un nombre, una clasificación, una estructura. Y ahí están todos los PDFs. ¿Sí? Entonces, la digitalización, ahora sí, la palabra digitalization, es generar valor. Y eso, en mi época, hace 40 años, se llamaba automatización. Hace 40 años nosotros llegábamos a una empresa y automatizábamos un proceso. Hace 40 años quitabas una máquina de escribir y ponías una computadora y eso era automatizar un proceso. Eso era llevar tecnología a una empresa. ¿Sí? Desaparecía el papel carbón, que a lo mejor algunos de ustedes ni saben qué es, y lo convertías en un documento electrónico tipo Word con una impresora y bueno, imprimías copias de los documentos. Eso era, ¿sí?, el equivalente hoy de una digitalización, porque lo que hacías era sustituir un proceso por un proceso automatizado. Los términos eran aquellos en ese entonces. Hoy, si hacemos lo mismo, le llamamos digitalización. Si yo llego a una empresa en donde todavía una persona lleva un control en una libreta y se lo sustituyo por un Excel, ahora estoy digitalizando el proceso. Ya no lo estoy automatizando. Los términos cambian, pero muchas cosas son las mismas. Y en ese sentido, la digitalización tampoco es una transformación digital. Y si regresábamos un momento a las definiciones anteriores, esta o esta, ¿sí? Transformación profunda de actividades, procesos, competencias o un proceso completo. La transformación digital no es simplemente meter elementos de tecnología a la organización, sino hay que meterlos como parte de una estrategia digital. Esta frase me encanta y nuevamente vean que no es una frase reciente. Estamos hablando de 7 años. MIT, que es el Instituto de Massachusetts, Deloitte, que es una de las firmas de consultoría más grandes del mundo, en un paper que publicaron hace muchos años, ellos decían, la estrategia, no la tecnología, es la que dirige la transformación digital. Podemos tener tecnología y eso no significa que tenemos transformación digital. Y les voy a poner un ejemplo que a lo mejor es un poquito más aterrizado a cosas más cotidianas. La domótica contra los dispositivos inteligentes. Domótica es construir una casa inteligente que reaccione a tus necesidades y que te permita vivir mejor. Ese es el concepto generalizado de domótica. Pero el hecho de tener en tu casa Alexa, Google Home, focos inteligentes, luces que se prenden y se apagan, no necesariamente hace que tu casa sea inteligente y no necesariamente hace que tengas domótica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y además, depende a quién va dirigido. Y les pongo este ejemplo porque lo he vivido de manera cercana. En algún momento, yo, fanático de todas estas cosas, compré y llené la casa de focos inteligentes y tenemos Alexa y tenemos Google Homes y entras a un cuarto y le dices Alexa, prende las luces y yo maravillado, ¿sí? Mi esposa no le gustó, pero bueno, se adaptó. Pero mi suegra vivía con nosotros en aquel entonces, ya una señora de 80 y tantos años, y nunca pudo
interactuar con Alexa. Se la pasaba peleando con Alexa, porque le hablaba y Alexa no le contestaba y le prendía las luces y se las apagaba y le ponía música. Y la verdad es que pues, el carácter que tenía mi suegra era maravilloso y nunca le generó mayores problemas y se divertía y se peleaba con Alexa y nos lo contaba cuando llegábamos. Pero ahí entendí que la casa inteligente que yo quería construir no era amigable con mi suegra. Y quité muchos dispositivos porque al final yo lo que quería era pues, que mi suegra estuviera bien, ¿sí? Y que viviera a gusto. Entonces, esta analogía para mí es muy clara en cuanto a lo que pasa con la transformación digital. Hay que tener una estrategia, hay que saber qué quiero lograr y eso es lo que va a ayudarme a construir una verdadera transformación digital en mi organización. Si no, va a ser como el caso mío de llenarme de dispositivos muy padres, pero que no necesariamente nos hicieron vivir mejor en aquel entonces. Se habla de un concepto de madurez digital. Un negocio que tiene madurez digital sabe cómo integrar tecnología. No compra tecnología por comprar, no involucra tecnología simplemente por comprar, sino sabe qué tecnología comprar, cómo integrarla a sus procesos y darle valor a sus procesos organizacionales. Mientras que un negocio con inmadurez digital hace todo lo contrario, compra tecnología. Es más, mientras más nueva, mientras más sofisticada sea la tecnología, mejor. Porque en esa visión de inmadurez, pues mejor tecnología me va a hacer mejor. Pero la realidad es que resuelvo problemas aislados y no logro tener una integración real de la tecnología con los procesos y a la larga no voy a lograr integración ni transformación digital. ¿De acuerdo? Siéntanse con toda la confianza de interrumpir si hay alguna duda, si hay algo que quieran compartir incluso desde sus propias experiencias, ¿sí? Con toda confianza. Quería yo incluir en la práctica algunas cosas prácticas y esto me pareció pues de lo más acertado de todo lo que estuve leyendo para preparar esto. Esta persona, Jace Ann, es un exconsultor de Deloitte, de la firma que veíamos hace un momento, nuevamente una de las firmas más grandes en consultoría en el mundo. Y hace 3 años publica este libro, que la verdad es que me parece de las mejores cosas que he leído en temas de transformación digital. No es un libro académico, aquí sí le cambié completamente la filosofía a la plática, busqué algo práctico. Y de hecho, si ustedes llegan a leer el libro, la misma autora dice que ella no quería escribir un libro académico, ella quería escribir un libro que le sirviera a los empresarios para poder hacer cosas en sus organizaciones. De hecho, el libro está basado pues, en un conjunto de todas las buenas prácticas de las empresas muy grandes en el mundo que han tenido éxito en sus procesos de transformación digital. Y ella construye este modelo de capacidad digital que de alguna manera, sobre todo para los que son de áreas administrativas, es muy común encontrar modelos de cómo hacer cosas en las empresas. Modelos de calidad, modelos de operaciones. Este es un modelo de capacidad digital que trae una serie de herramientas que me van a permitir a mí primero, como debe de ser, un diagnóstico, dónde estoy en términos de capacidades digitales y me va a dar un layout, un roadmap de cómo puedo llevar esto a mi organización. Cómo puedo ir integrando poco a poco, como parte de una estrategia, elementos digitales para ir logrando un proceso de transformación digital. Que no va a ser de la noche a la mañana, pero que en el mediano y largo plazo va a tener mucho más valor que si solo estoy haciendo pequeños esfuerzos aislados. El libro, de hecho, se llama 77 bloques de construcción de la transformación digital. Y está enmarcado en este modelo que ahorita vamos a discutir un poquito más a detalle, ¿sí? Y que, insisto, creo que fue de las mejores cosas que encontré en la preparación de la plática, porque es una herramienta de trabajo, ¿sí? En algún momento cuando leí la primera vez este libro,
La verdad es que muchas de las cosas se me hicieron sumamente valiosas. Las hemos incorporado en la consultoría que hacemos en esta parte de negocios. Una de las áreas de negocios en las que está la empresa que tengo es consultoría financiera basada en tecnologías de información. Tengo unos socios que son los especialistas en la parte financiera, yo estoy más en la parte de tecnologías, pero bueno, al final todos interactuamos. Y la verdad es que esto fue de las mejores cosas que hemos leído e incorporado como herramientas prácticas. ¿Qué es lo que propone este modelo de capacidad digital? Que tienen ustedes 12 megacapacidades en su organización. Y entonces pueden ustedes construir una estrategia de transformación digital en función de ir fortaleciendo cada una de esas diferentes megacapacidades. No es una fórmula única. Podemos empezar a trabajar ciertas megacapacidades, después otras y cerrar con las que decidamos. O podemos cambiar totalmente la fórmula. Entonces, si ustedes matemáticamente hacen el ejercicio de las permutaciones, tenemos un montón de maneras de cómo atacar a una organización, pero tenemos ya una metodología de operación que, bueno, no es la única. Obviamente hay muchas otras recomendaciones o metodologías en la literatura actual y a nivel de consultores hay diferentes enfoques, pero bueno, en un momento dado este es el que yo puedo avalar con la experiencia de los proyectos que hemos hecho, que aporta cosas muy interesantes. Entonces, una de esas primeras megacapacidades es la experiencia digital del cliente. Y esto creo que nos queda claro a todos. Hoy el mundo se mueve hacia una experiencia digital en todos los sentidos. La pandemia nos hizo vivir cosas que jamás pensábamos y que aunque gracias a Dios ya estamos saliendo de la pandemia, algunas cosas se van a quedar. Nosotros, aquí en la casa, en su casa en México, nos encerramos año y medio por el tema de que pues, mi suegra vivía con nosotros, era una persona grande y no queríamos correr riesgos. Literalmente nos encerramos casi un año y medio antes de integrarnos otra vez. Las actividades de mi esposa y mía, todas las podíamos hacer completamente a distancia. Y pues la verdad es que fue una experiencia transformadora en muchos sentidos. Compramos cosas que nunca habíamos comprado en línea, ¿sí? Yo compraba en Amazon discos, música, pero de repente me encontré comprando en Amazon ollas, cosas para la casa, porque de repente necesitábamos. Y así cada uno de nosotros vivió la experiencia de la pandemia en su contexto. Y de allá muchos han sacado oportunidades de negocio. Y muchos hemos llevado esas experiencias a cómo ahorita los negocios pueden hacer cosas diferentes. Como consumidores, muchos entendimos que si querías comprarte un pantalón, pues no estaba solo la tienda del centro comercial o de los 2 o 3 centros comerciales de tu ciudad. De repente un día entendiste que podías comprarte un pantalón en cualquier tienda del mundo y que el pantalón te iba a llegar y te iba a quedar bien y que no iba a pasar nada y que si te quedaba chico lo devolvías y lo cambiabas de talla. O sea, lo que jamás pensaste que ibas a hacer, lo estabas haciendo. Comida, ropa, hacer el súper, etcétera. Y todo eso es experiencia del cliente. Hoy, pocos de nosotros vamos a regresar completamente a como era antes. Va a haber gente que sí, pero sobre todo los jóvenes ya no van a regresar a muchas cosas. Descubrieron que mucho se puede hacer digital y lo van a seguir haciendo digital. Y eso van a ir siendo los nuevos modelos de muchas empresas. Entonces, una mega capacidad importante es diseñar una estrategia de la experiencia del cliente digital. Que el cliente tenga una app, a lo mejor, o que tenga un sitio web donde se pueda contactar con ustedes 24/7, pueda satisfacer cualquier problema de ustedes como negocio, etc. Otra gran megacapacidad, que son de las que más tenemos a la mano, es la interacción social. Ya habían redes sociales antes de la pandemia, ¿sí? O sea, eso no fueron de la pandemia. Pero mucha gente descubrió que las redes sociales podían servir para otras cosas, no solo lo que tradicionalmente servía, ¿sí? Y entonces hoy la interacción social ya es parte de muchos modelos de negocios. La gente califica, cuestiona, habla, el mismo hecho de lo que estamos haciendo ahorita.
antes de todas estas épocas, pues yo hubiera tenido que ir a Argentina, yo encantado, claro, ¿sí? Pero hubiera tenido que estar allá presencial con ustedes para dar esta plática. Hoy es tan sencillo, yo en mi casa doy la plática, están ustedes, nos escuchamos y así seguimos. Y estas cosas van a seguir dándose, por lo menos en el mundo académico y en el mundo de los negocios, etc. Entonces, la interacción social basada en la digitalización es otra gran mega capacidad. Luego tienen ustedes aspectos como marketing digital, ¿sí? Y vean que estoy yendo en un orden en el que hay muchas cosas como que muy obvias. Me van a decir, oye, José Luis, espérame, ya hay hasta carreras de marketing digital. Antes yo estudiaba mercadotecnia, ahora soy licenciado en mercadotecnia digital, por ejemplo, ¿sí? Licenciado en comercio electrónico, o sea, estás atrasado. Y sí, efectivamente, o sea, la tecnología no ha surgido de la noche a la mañana en términos de transformación digital. Le hemos ido cambiando los nombres, pero lo que hemos estado haciendo es armar un paquete completo. Ya no es cosas aisladas. Muchas empresas hoy tienen marketing digital. O sea, es una regla casi no escrita de que abres un negocio y tienes que tener una landing page en Face, donde hay que estar publicando algo. Tienes que tener un Instagram y publicar fotos, porque tienen que darte likes. Y es casi como que obligado. Ahora, en la vida real, me ha tocado llegar a empresas en donde no sirve para nada su Instagram, no sirve para nada su Face, porque nadie lo revisa, nadie analiza lo que genera esa herramienta, nadie atiende incluso comentarios, publicaciones de los clientes y simplemente lo tienen porque alguien dijo que había que tener una landing page o una red social, ¿sí? Marketing digital se hace, definitivo, pero no necesariamente es parte de una estrategia de transformación digital. Y lo mismo pasa con el comercio digital. Un montón de empresas tienen páginas web donde venden cosas, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo así, que lo tengo sumamente fresco. Llegué con un cliente, un amigo, de hecho un exalumno, que me decía, José Luis, ya tengo mi sitio web, quiero que lo evalúes. Lo empezamos a evaluar, le hicimos algunas recomendaciones, técnicamente hablando, para mejorar el sitio web. Pero en una reunión le decía, oye, y cuando termina tu orden en el sitio web, cuando el carrito de compras se genera la orden, ¿qué pasa en tu empresa? Y se van a reír algunos, pero literalmente me dijo, se imprime la orden de compra con el encargado y se va al proceso normal. ¿Y cuál es el proceso normal? Completamente manual. O sea, había una persona que agarraba esas impresiones del sitio web y se iba con un vendedor de los de piso para que el vendedor lo meta al sistema ERP manualmente, chequen inventarios, hagan la salida de inventario, se lo manden a la empresa que hacía el fletaje y mandaban el producto. Hagan de cuenta que si yo llegaba con mi coche y me estacionaba y compraba en la tienda, era exactamente lo mismo que si lo hacía a través de la página web, o sea, de su sitio de comercio electrónico. Hoy, después de 2 años de trabajo con esa empresa, ya tienen totalmente integrada la cadena de valor. Entonces, al momento que yo le doy a la compra del carrito, se genera automáticamente una salida del almacén, se conecta con el sistema de DHL en automático, genera las etiquetas de compra, pasa el de DHL a buscar el paquete que ya está empaquetado y toda la cadena está digitalizada y hay rastreo. Y la última cosa que quería hacer este empresario era comprar una máquina automatizada de empaquetamiento. Todavía hoy empaquetan a mano los productos. Pero la última compra, como parte de la estrategia, era una máquina que al momento de recibir la orden de compra, vaciara el almacén un robot que ya tienen, y ese robot lo pone en la máquina de empaquetamiento, borra, crea, pega la etiqueta de DHL y DHL viene por el producto. En 2 años, que invirtió, la verdad, una cantidad bastante fuerte, todavía no ha hecho un retorno real de inversión. O sea, si ahorita ustedes me preguntan, el proyecto todavía está saliendo en números financieramente hablando, pero la proyección que hay para los próximos 4 o 5 años
es que la empresa debe de mejorar un 140% sus utilidades año con año, gracias a este proyecto de transformación digital y obviamente, pues bueno, la presencia que tiene ya la empresa en el mercado, ¿no? Entonces, todo esto refuerza la importancia de una estrategia. Y si se dan cuenta, ahorita que avancemos, ya las siguientes megacapacidades como que no son tan obvias. Ya pasamos lo que todo el mundo asume que hay que tener. Una presencia digital, un sitio web bonito, experiencia de usuario. O sea, lo que se ve hacia afuera es lo que todos los empresarios coinciden en que hay que tener. Pero a partir de aquí, empieza a hacer todo lo que es hacia adentro de la organización. En donde, como no se ve, ya no es tan sencillo decir, oye, pues esto importa, ¿sí? Un management digital del canal, que es el ejemplo que les ponía. ¿Qué es lo que sucede adentro después de que vendo algo? Hay que automatizar digitalmente todo eso. Manejo del conocimiento. Esto es un tema administrativo. Un montón de empresas tienen el problema de que se les va el personal que sabe hacer las cosas, porque no hay documentación, no hay procesos, ¿sí? Y entonces viene alguien nuevo y hay que volver a capacitarlo. Eso es parte de una estrategia digital. ¿Por qué? Porque el conocimiento se digitaliza y se apropia en la organización. Entonces, si se va un empleado no pasa nada, porque la organización sigue sabiendo hacer lo que tiene que hacer. No hay que volver a empezar desde cero la parte de gestión de conocimiento. Tienen ustedes un tema, personalización. Cada vez los clientes somos más exigentes. Queremos servicios específicos, ¿sí? Yo soy vegetariano. Mi esposa es vegetariana y somos vegetarianos hace 25 años. Y antes ibas a un restaurante y normalmente encontrabas algo que comer, ¿sí? Una ensalada, ¿sí? Una pasta, pero a lo mejor le tenías que decir al chef que le quite el pollo a la pasta, ¿sí? Pero bueno, te las arreglabas. Hoy es un mundo totalmente diferente. Hoy podemos ir a restaurantes en donde los carnívoros ya no tienen opción porque son restaurantes para vegetarianos. Y además, pues hay diferentes tipos de vegetarianos, o lácteos, veganos, y cada vez hay comidas más especializadas. Ahora los de gluten, no gluten. Entonces, en el mercado de la comida, cada vez hay una personalización impresionante para casi comer lo que quiero comer, ¿sí? Y puedo encontrar lo que quiero comer en cualquier momento. Luego, tenemos inteligencia digital, gestión de datos digital, como otras megacapacidades, que vemos que son las cosas hacia adentro, ¿sí? Las cosas que ya no se ven, pero que son parte de esta estrategia. Y bueno, cerrando con el modelo, una infraestructura de gestión digital, alineación digital, que es un tema que existe hace 15 o 20 años en organizaciones, nada más que ha tenido otros nombres, y todo lo que son operaciones digitales. Entendido el término digital como llevar toda la transformación de los procesos tradicionales a procesos basados en tecnología. Ese es el concepto importante de la parte digital. Y bueno, para ir cerrando esta primera parte de la plática de transformación digital, los factores de éxito, ¿sí? Obviamente está todo el aspecto de tecnología. Y eso no hay una receta. Cada empresa necesita un diagnóstico para poder identificar cuál es la tecnología correcta que le va a dar valor a sus procesos. Y eso es parte de una consultoría en transformación digital. La realidad es que hay que hacer esa consultoría, ya sea de manera externa con un despacho o hay que crear un área dentro de la organización y hacer un ejercicio de diagnóstico y de habilitación de tecnologías. Pero hay otros dos factores que son críticos para estos procesos organizacionales, que son las personas y los procesos. Aparentemente, a todo el mundo le gusta la tecnología, ¿sí? Y sobre todo a los jóvenes. O sea, como que ustedes, los que están jóvenes, 20, 20 y tantos años ahorita, como que no conciben un mundo sin tecnología, ¿sí? Pero no es lo mismo como empresa. No es lo mismo que tú llegues a una empresa y le digas a los empleados, oigan,
Ahora lo van a hacer de esta forma, lo van a hacer con este software, o vamos a cambiar el proceso, etcétera. ¿Sí? El usuario puede ser el factor más peligroso de fracaso, así como es un factor de éxito, también puede ser el usuario el factor más peligroso de fracaso en un proceso de transformación digital. Porque si no está bien planeado, el usuario interno de la organización es el primero que va a boicotear todo. A nadie le gusta el cambio y pocas veces estamos contentos. El ser humano tiende a ser conformista, y no lo digo en el mal sentido de la palabra. Tendemos a generar patrones de comportamiento y nos estabilizamos con esos patrones, con la edad incluso. Entonces, los procesos de transformación digital involucran cambios estrictos en las organizaciones, cambios profundos. Si la gente no está alineada, si la gente no entiende por qué estamos cambiando, por qué ahora se hace así, por qué tengo que aprender a usar esta tecnología que antes no usaba, si mi trabajo salía bien antes, por qué ahora con esta otra cosa. Todas esas cuestiones se vuelven un factor de éxito cuando están muy bien manejadas a través de las recomendaciones que están puestas acá en la lámina, pero que cuando están pobremente administradas se vuelven también un factor importante de fracaso. Hay números, no los quise incluir, pero hay algunos números que hablan de que en el 2019 se habían invertido 4 o 5 billones de dólares en industrias que estaban haciendo transformación digital y un 80% de ellas tenía índices de fracaso. Y en una investigación relacionada con esos números, 45% de las empresas, el factor de fracaso eran las personas que no aceptaban los procesos de transformación digital y obviamente ese rechazo hacia que hubiera un fracaso. Entonces, el ser humano es el mejor aliado de la tecnología, pero hay que hacer que sea un aliado y no que sea un oponente. ¿De acuerdo? Y el otro factor de éxito importante son los procesos. Hay que entender los procesos de la organización porque la tecnología en sí no sirve para nada. Y se los digo yo que vengo de 3 décadas de desarrollar tecnología. La tecnología en sí no sirve. Lo que sirve es que esa tecnología le dé valor a los procesos. Si no, lo que tenemos son gadgets curiosos, como dicen los gringos. Tengo un gadget, está padre, wow, etcétera, pero no hacen mi vida mejor. Cuando hay un proceso de asimilación correcto de tecnología, mi vida es mejor gracias a la tecnología. Y para eso tengo que entender los procesos. Entonces, esos dos conceptos que no tienen nada que ver con tecnología aparentemente, la gente y los procesos organizacionales, son factores críticos de éxito para poder decir que hablamos de un proceso de transformación digital. ¿De acuerdo? No sé si hasta acá hay alguna duda, algo que quieran preguntar antes de pasar a la parte del metaverso, que lo voy a alinear con transformación digital, pero pues bueno, ya vamos a otra parte de la plática. ¿Estamos bien? ¿Nadie quiere preguntar nada? No, van entendiendo bien, José. Ok. Bueno, la idea era hablar un poquito del metaverso y bueno, quise no separar los conceptos. Es decir, ¿qué rol está jugando el metaverso en esta parte de la transformación digital? Y aquí es un reto todavía más interesante. Empecé diciéndoles que pues era un reto hablar de transformación digital en tiempos modernos porque pues hay N cantidad de definiciones y de voces que hablan de transformación digital. Y bueno, espero haber logrado una cierta claridad. Si nos vamos ahora al metaverso, está peor el escenario. ¿Sí? ¿Saben lo que son los metaversos ustedes? ¿Todos saben? No. No, hay muchos que son como yo, no saben. Pues fíjense, como datos curiosos, la palabra metaverso la inventó un novelista de ciencia ficción, un novelista que se llama Neal Stephenson, que si a alguno de ustedes le gusta la ciencia ficción y específicamente el género de cyberpunk, Neal Stephenson es un autor muy nombrado en ese género. Yo soy fan de la ciencia ficción toda la vida. Entonces, hay una novela de Neal Stephenson que se llama Snow Crash. En esa novela
Neil Stephenson acuña el término metaverso y es la primera vez que aparece en la literatura metaverso. De ahí se fue tomando en otras acepciones y últimamente, en estos años, con algunas estrategias que hemos oído de actores conocidos a nivel mundial, el concepto de metaverso ha estado en la boca de todo el mundo. La mejor definición técnica que podemos tener de un metaverso en el momento actual es un universo alterno que combina realidad física con realidad virtual a través de ciertas tecnologías inmersivas multisensoriales, ¿sí? Ahora, los metaversos existen hace un montón, hablando ya de tecnologías digitales. Las dos imágenes que ustedes están viendo no son creaciones artísticas de diseño gráfico, son imágenes de un software que se llama Second Life. Second Life es un software que desarrolló un grupo de gentes del ámbito de la tecnología en 1993, ¿sí? En 1993, la industria de los videojuegos no era ni remotamente lo que ustedes conocen ahorita. O sea, los videojuegos se jugaban en computadoras, PCs. Ya había algunas consolas, pero eran muy básicas. Muchos videojuegos grandes de empresas como Blizzard, etcétera, se jugaban en PCs, ¿sí? Y Second Life nace como un videojuego, si le queremos llamar de esa manera, en donde tú te inscribías, Internet ya existía, pero no era realmente lo que hoy es, pero Internet ya proporcionaba una red de comunicación. Entonces, tú comprabas Metaverso o descargabas Metaverso, Second Life, y te dabas de alta en Second Life. Y lo que hacías era construir un avatar, ¿sí? Básicamente, escogías un personaje como los que están ustedes viendo. Escogías el sexo, escogías color de cabello, el tipo de ropa, etc. Y tu personaje empezaba con una cierta cantidad de dinero. Y lo increíble de ese videojuego en aquella época es que interactuabas en tiempo real. Entonces, imagínense, 1993, ¿de acuerdo? Muchos de ustedes a lo mejor no habían nacido, tal vez. O sea, en 1993, a lo mejor sus papás jugaban Second Life. Y se llamaba Second Life porque eras tu segunda vida. Fue un fenómeno impresionante en su época. Hubo hasta estudios psicológicos de universidades muy importantes en el mundo y estudios sociológicos de lo que significó Second Life, ¿sí? Porque había gente que desarrollaba alter ego que en el mundo real era una persona con poco éxito, digamos, no quiero usar el término fracasado, pero bueno, engloba un poquito la imagen. A lo mejor una persona que no le va bien en su trabajo, que no le va bien en sus relaciones personales, pero que en Second Life era un empresario exitoso. En Second Life podías comprar propiedades, podías conocer gente de otro sexo, de mujeres, etcétera, etcétera. Y se creó todo ese movimiento. Second Life dejó de tener cierto impacto cuando empezó a incorporar algunas cosas que no fueron muy bien vistas por la sociedad. Hubo una época en la que ya podías ser un personaje que no era humano. Podías escoger personajes diferentes, ¿no? Y entonces agarró otro giro que a mucha gente no le gustó y mucha gente abandonó Second Life. Pero muchísima gente sigue todavía en Second Life y eso es un metaverso. Es un mundo completamente alterno en el que tú eres otra persona. Hay un José Luis alterno en un mundo llamado metaverso en el que a lo mejor pues no soy de sistemas, ni soy profesor, a lo mejor soy el empresario, o a lo mejor me dedico a viajar por el mundo en mi barco, etc. Second Life es un proyecto que hasta la fecha existe, o sea, pueden ustedes descargar Second Life, inscribirse y participar en él, ¿ok? Otros ejemplos de metaversos que están un poco más cercanos a algunos de ustedes son, por ejemplo, Minecraft y Warcraft. Estos son metaversos. El metaverso no es nuevo, ya existía, pero existía en un ámbito de videojuegos y nadie le llamaba metaverso. O sea, el concepto de metaverso es esto.
En Warcraft, yo voy, me inscribo y me vuelvo un personaje de alguna de las diferentes tribus de la historia de Warcraft, o en Minecraft, en donde yo soy un personaje y en Minecraft puedo construir mundos, puedo interactuar, etcétera, etcétera, o en Warcraft puedo conquistar pueblos, guerrear, etcétera. Los que ustedes conocen de videojuegos probablemente han jugado algunos de estos y saben cómo funcionan, pero son videojuegos en tiempo real que tienen toda una serie de interacciones y que le permiten a una persona hacer casi lo mismo que hago en el mundo real, pero en un mundo alterno, con una personalidad alterna, ¿sí? Eso es el concepto de metaverso como tal. Lo que ha sucedido y el por qué hoy hablamos del metaverso, gran parte ha sido pues cuando Mark Zuckerberg dijo, no, metaverso es lo nuevo que existe en el mundo de la tecnología. Y Face ya no va a ser Face, ahora se llama Meta. Y nuestro siguiente proyecto es revolucionar el mundo creando el metaverso. Y por ejemplo, si ustedes siguen las acciones de Facebook, Facebook pasó de ser una compañía de 900 billones de dólares a 440 al día siguiente de publicar que cambiaba a Meta y que iba a invertir en metaverso. O sea, llevan inversiones de billones de dólares con pérdidas en ese proyecto, pero sabemos que hay pues todo un discurso de Mark Zuckerberg de que va a llevar el metaverso hasta el final de las consecuencias. Y no es el único, ¿sí? Apple está entrando, Google está entrando, Microsoft están entrando. Entonces, aquí hay todo un tema de las posibilidades de los metaversos. Entonces, digamos que de alguna manera el metaverso es ese portal entre lo virtual y lo real, en donde empezamos a estar cruzando, ¿de acuerdo? Que ahorita son videojuegos, en la mayoría de los casos. Yo entro al metaverso del Warcraft, estoy jugando y soy un personaje y a lo mejor soy muy exitoso y un guerrero poderoso, etcétera, pero finalmente salgo de eso y regreso a la vida real. El metaverso que se está construyendo en ese momento es, oye, tu vida real ya no está totalmente en lo real, sino también parte de tu vida va a ser en lo virtual. Y ese es el concepto que estamos construyendo en este momento de metaverso. Y bueno, ¿qué les puedo compartir como experiencias personales? La universidad, ¿sí? Y lo mencionaron en la presentación al principio, tiene un proyecto que oficialmente se llama Campus Virtual, pero en realidad es un metaverso, que no le hemos llamado un metaverso porque todavía no estamos en esa fase, ¿sí? Hemos querido ser muy cuidadosos con los términos y no caer en lo que criticamos. Entonces, en este momento hay gente que dice, no, lo que tú tienes es un metaverso. No. Lo que tenemos en este momento es un campus virtual en el cual lo que están ustedes viendo son pantallas de un software que liberamos el año pasado. Es un proyecto que yo lideré. Estuvimos trabajando año y medio. Y pueden ustedes descargar un software de la página de la universidad o de las tiendas de las aplicaciones. Funciona en Mac, en Windows y en dispositivos móviles. Y pueden ustedes hacer un recorrido de todo nuestro campus. Esa escalinata que están ustedes viendo, si algún día tienen la oportunidad de visitar la universidad, van a ver exactamente igual. Esa escalinata con esas palmeritas. Digo, los letreros de repente los cambiamos, pero esa estructura que están ustedes viendo es la estructura real de nuestra universidad. Eso que están viendo en la imagen de abajo es nuestro auditorio, se llama Auditorio Comori. Y así como lo están ustedes viendo, así es nuestro auditorio en la vida real. En este momento, en la primera fase del proyecto está abierta a todo el mundo, pues ustedes pueden entrar a la página de la Universidad Anáhuac Mayab, descargar el software del campus virtual y ejecutarlo, y van ustedes a entrar en tiempo real. ¿Qué significa? Que si hay alguien conectado allá, si ven ustedes a otra persona, es una persona real conectada en algún lado del mundo. Los avatares en este momento son sencillos, no son tan sofisticados como otras aplicaciones. Los avatares que están viendo en la imagen de arriba son básicos.
La personalización es muy sencilla, el color de la camiseta, los rasgos, el sexo, pero hay interacción social. Si ahorita descargáramos todos el software y entráramos, podríamos interactuar entre nosotros. Podemos hablar con audio, podemos tener ciertas interacciones, puedo saludar. Hay unos círculos en los que la gente que se junta puede hablar en grupo, podemos hablar uno a uno. Y de hecho, en la parte de abajo, lo que están ustedes viendo es una presentación que dimos, una conferencia que se dio en el campus virtual, en el metaverso de la universidad. ¿Por qué no le llamo yo metaverso en este momento? Porque realmente ahorita solo es un recorrido. O sea, una vez que tú entras y recorres todos los pasillos, todas las instalaciones de la universidad, etcétera, ya no hay más que hacer. La etapa 2 en la que estamos ahora construyendo, que estamos dando inicio, va a haber ya una fase en la que los alumnos y los profesores van a tener un acceso controlado, o sea, va a haber un login, y si entras como profesor o entras como alumno, vas a poder ver cosas dentro del campus que no ven los visitantes normales. Y todas esas cosas van a estar diseñadas, en este caso como universidad, para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, hay una actividad que está planeada en la fase 2, que es como el Pokémon Go. ¿Se acuerdan del fenómeno del Pokémon Go? Que todo el mundo iba atrapando Pokémon por todos lados del mundo. Y veías gente caminando en la calle con su celular y atrapando Pokémon y de repente se subían a algún lado porque allá había un Pokémon, etc. Fue un fenómeno impresionante en su época. Esa tecnología o esa logística del Pokémon Go la estamos implementando y le estamos llamando las perlas del conocimiento. Entonces, los estudiantes van a tener a lo largo del semestre perlas que van a aparecer en el campus virtual y que les van a dar puntos si resuelven ciertos retos en las materias en las que están aprendiendo. ¿Sí? Obviamente, las perlas son contadas. Hay una competencia. Alguien que agarra una perla, pues ya se la bailó para él y nadie más la puede agarrar. Entonces, los estudiantes van a tener que buscar esas perlas en el campus virtual. Es válido, por ejemplo, asociarse y entre varios encontrar una perla y compartir los puntos de la perla, o pueden hacerlo solos. Entonces, estamos planeando toda una serie de actividades dentro de lo que se conoce como gamificación, que junto con el concepto que tenemos ahorita de un campus virtual, vamos a construir un metaverso de la universidad donde ustedes van a poder tomar clases. El semestre pasado yo di algunas de mis clases en el campus virtual. Se conectaban mis alumnos a este auditorio que están viendo ahí abajo y allá daba yo clase. Y la siguiente clase la daba yo vía Zoom, por ejemplo, y a lo mejor una clase la daba yo presencial en los salones, etcétera. Pero si se nos antojaba, tomábamos clase en el auditorio virtual. Así estamos construyendo ese concepto de metaverso. La idea de este proyecto, que todavía tiene varias fases, es precisamente que llegue un punto en el que puedas tener una experiencia educativa en lo físico y en lo virtual, y sea indistinto. Hay toda una serie de etapas del proyecto en donde queremos tener simuladores, por ejemplo, las materias de física, que muchas cosas las aprendes en el laboratorio, que es un ambiente controlado, las queremos incorporar en el campus virtual y que las puedas vivir en las experiencias de un metaverso. Entonces, ya para ir cerrando, desde el punto de vista de transformación digital, ¿dónde están los metaversos? O sea, ¿dónde están las áreas de oportunidad? Experiencia del usuario. Esa es la primera, ¿sí? Que tú puedas subirte a un auto y probarlo sin realmente subirte a un auto. Nosotros somos una universidad privada que, bueno, dentro del ranking de las universidades de la zona, somos la universidad privada más cara. Y no lo digo en ese sentido, sino lo que quiero que entiendan es el segmento de mercado a quienes vamos. Muchos de nuestros estudiantes, pues es gente que viene de familias con alto poder adquisitivo. Entonces, no es muy
raro que de repente se acerquen a la universidad, por ejemplo, empresas automovilísticas, y hagan un showroom de sus autos. De repente hemos tenido semanas que llegas y estaba Mercedes-Benz con 5 o 6 coches en la explanada, haciendo un evento promocional. Y si eres un estudiante, pues te prestan un coche y lo manejas allá en el campus, etcétera. Porque bueno, ese es el segmento de mercado que tenemos. Cuando hicimos la presentación del campus virtual, uno de los ejecutivos de Mercedes-Benz nos preguntó, oigan, ¿y no podemos crear un Mercedes-Benz digital y ponerlo en el campus virtual y que tus alumnos se suban y lo manejen y que si les interesa, pues de allá nos contacten y todo? Y nosotros dijimos, sí, claro. Obviamente no es en este momento, pero ese tipo de potencialidades hay y de oportunidades. Ese es un proyecto que tenemos digamos, en la bolsa de proyectos. Llegado el momento, si se concreta, llegarían ustedes al campus virtual y verían un Mercedes-Benz virtual allá, se podrían subir a él, podrían tener su experiencia de manejo y si les gusta, pues compraban Mercedes-Benz. O sea, ¿sí? Eso es experiencia del usuario. ¿De acuerdo? Y esto lo están viendo muchos negocios que ya están ahorita desarrollando este tipo de tecnologías, que es todo lo que está cayendo en la mezcla del metaverso. Hay otro ejemplo similar. Hay una empresa en Estados Unidos que lleva varias generaciones. Es una empresa de caso de éxito, de procesos de transformación digital. Y es una empresa que se dedicaba a hacer vestidos de novia. Y el caso de éxito consiste en que después de 3 generaciones, pues era una casa de modas sumamente importante. Y bueno, gente de mucho dinero iba a que le hicieran su traje de novias, etcétera. Y hacerse un traje de novias en ese lugar era toda una experiencia, porque además te hacían un traje de novia exactamente a tus necesidades y todo. Cuando la hija, que es ahora la presidenta, agarra el negocio, ya creo que 4ª generación, pues ella decide meter cosas de tecnología, ¿sí? Y obviamente se le fue encima, pues todos los accionistas y todo el mundo, porque decían, ¿cómo vas a vender vestidos de novia en línea? O sea, vender un vestido de novia es una experiencia. O sea, la prometida tiene que venir y tiene que probárselo, tiene que verse en el espejo. Y normalmente viene con toda su comitiva y le dicen lo bonita que va a estar y todo. Pues bueno, la muchacha con mucha visión dijo, no, o sea, yo lo quiero hacer. Contrató todo un equipo de expertos en inteligencia artificial, en desarrollo, etcétera, y construyeron una solución tecnológica en la que hoy puedes comprar un vestido de novia en línea sin perder la experiencia del usuario. O sea, tú entras al portal y te tomas fotos desde tu videocámara en tu máquina, diferentes ángulos, y el software que diseñaron crea el vestido haciendo las mediciones de tu cuerpo, proporción, etcétera, todo lo que normalmente en el cuerpo femenino, y te va haciendo las propuestas. Hay un proceso de entrevista donde explicas tus gustos, cómo quieres ser tu boda, y el sitio diseña en un proyecto de inteligencia artificial el vestido ideal. Y hoy está siendo un caso de éxito y se estudia en algunos seminarios de transformación digital de cómo tecnologías como inteligencia artificial se pueden llevar a este tipo de negocios como aparentemente algo tan imposible como vender un vestido de novia. Eso es experiencia del usuario. Capacitación como oportunidades de un metaverso. Las plataformas petroleras llevan varios años ya, alrededor de una década, creando gemelos digitales para capacitar a los empleados. Un empleado que sube a una plataforma petrolera tiene que pasar por un proceso riguroso de capacitación de seguridad para que no cometa un error que puede ser mortal en una plataforma petrolera. Sin embargo, en la parte tradicional, después de que se capacitan en tierra, tienen que hacerles un examen en la plataforma. Y ese examen tiene un riesgo, porque si alguien se equivoca, finalmente es un examen, pues pone en riesgo toda la plataforma. Muchas plataformas petroleras ya tienen todo un gemelo digital de la plataforma y los exámenes los hacen en esos mundos virtuales, en esos metaversos de plataformas.
Y hasta que no pruebas, entonces pasas a la plataforma real. Y nuevamente, esto no es tan nuevo. Los simuladores de vuelo, donde se entrenan a pilotos para volar aviones gigantescos, existen hace 40 años, ¿sí? Y literalmente era una cabina de un avión cortada, puesta en un salón, en donde tú te conectabas a una serie de computadoras que simulaban todas las condiciones, y antes de que te dejen pilotear un avión con la responsabilidad de 600 personas, tenías que pasar horas en un simulador de vuelo. Es exactamente lo mismo, pero no le llamábamos metaverso. Ahora, las nuevas versiones de estos simuladores de vuelo que ya son inmersivos, que a lo mejor te pones tus lentes de realidad virtual y estás viendo el escenario real del vuelo, las nubes, etcétera, ya empieza a caer en el concepto de metaverso. Y bueno, ya para ir cerrando, edificios inteligentes, metaversos y entretenimiento. La industria del entretenimiento es una industria de miles de millones de dólares, y el metaverso como parte de entretenimiento creo que es algo de lo más obvio que vamos a tener en el corto plazo. Lo tenemos ya, vieron los ejemplos, Second Life, Minecraft, Warcraft, y muchas de estas cosas ya se están saliendo de la industria de videojuegos. Microsoft tiene ahorita unos cursos de capacitación de Minecraft para educadores. Y entonces pueden ustedes crear un salón de clases en Minecraft y dar clases en Minecraft. Y esto lo están enfocando en Estados Unidos a lo que es el K9, que es el high school, el secundaria y prepa, secundaria más bien, perdón, y están teniendo unos éxitos impresionantes de lograr cosas que en el salón físico de clases no se están logrando cuando los chavitos toman clases en Minecraft. Y están aprendiendo historia, y están aprendiendo matemáticas, y están aprendiendo lo mismo, pero lo están aprendiendo en Minecraft, que es un metaverso, y no lo están haciendo en el mundo real. Entonces, este es el escenario hoy. Estas son las oportunidades del negocio y de cómo el metaverso puede ser un elemento más en esa estrategia de transformación digital. Y bueno, con esto cierro. Espero que haya sido ilustrativa la plática. Muchas gracias. Gracias a vos, José Luis. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que le quieran preguntar? Yo te voy a hacer una pregunta, José Luis. Dime. Por allí a veces es como que nos queda que estas cuestiones de transformación digital, de metaversos inclusive, parecería un mundo para las empresas grandes, que no cabe para las pymes. Entonces un poco es que vos les digas a los chicos también que esto no es solamente para una empresa grande, una empresa que tiene muchos recursos, sino es algo que puede ser utilizable para cualquier pyme, para cualquier actividad, y que obviamente también es un lugar por donde ellos pueden encontrar una beta en el ejercicio profesional también, cuando vayan a asesorar empresas. ¿Sí o no? Bueno, en el caso de transformación digital, sí, definitivamente. Ahí la verdad es que aún una pyme, una microempresa, puede en un momento dado ser aplicado todos estos conceptos. Nosotros lo hacemos en la consultoría que tenemos. Hemos asesorado pymes, hemos asesorado emprendimientos incluso, negocios que todavía están surgiendo, pero que surgen ya con una estrategia de transformación digital. O sea, sí hay un nicho de oportunidades para este tema, independientemente del tamaño de la empresa. De hecho, mientras más grande es la empresa, más complejo es un proceso de transformación digital, porque involucra muchos más procesos internos de la organización, más personal, etc. Ahora, en el caso de los metaversos, ahí sí me atrevería yo a decir que todavía no es un elemento de una estrategia de transformación digital que sea fácil de... Se activó mi teléfono. No creo que sea en este momento todavía una tecnología muy sencilla de adoptar, ¿sí? Por los costos que involucran. Por ejemplo, un gemelo digital, tardamos 1 año y medio, y la verdad es que sí fue una inversión, no gigantesca, la verdad es que tampoco, pero sí fue una inversión fuerte, que a lo mejor una microempresa pues no podría hacer.
Además, habría que evaluar muy bien, como parte de esa estrategia de transformación digital, qué valor estaría aportando al negocio incluirlo en una experiencia del metaverso, ¿sí? En algunos negocios todavía no hemos visto dónde caería la estrategia de transformación digital alguna solución que tenga que ver con un metaverso. Ahí yo creo que en este momento sí todavía es más como para empresas, no gigantescas, pero sí empresas grandes, en donde tengan la capacidad de hacer una inversión en la tecnología que implica un metaverso y que les genere obviamente un retorno de utilidad. Técnicamente, montar un metaverso, una de las primeras cosas, independientemente del desarrollo inicial, hay un costo operativo, porque al final, si yo desarrollo una plataforma tipo metaverso de interacción, como es en tiempo real, tengo que tener servidores, y los servidores generan un costo de operación fijo. Entonces, no solo es, digamos, la inversión del proyecto, que eso puede financiarse, sino que después tengo que operar el proyecto. Y ahí es donde es un poco complicado para empresas pequeñas. Pero bueno, la tecnología se abarata día a día y lo que hoy cuesta caro, mañana ya es barato. Entonces, probablemente en unos años metaversos ya sea parte de todos los días. Pero bueno, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, lo despedimos entonces con un fuerte aplauso, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, esperamos tenerte pronto aquí en campus de manera presencial el próximo año o cuando puedas. ¿Sí? Gracias. No, yo un gusto. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que están aquí, los que están participando allá. Así que bueno, chicos, los liberamos y muchísimas gracias a los profes que también se dieron las horas. Y bueno, nos seguimos viendo. Acuérdense que si quieren ir a la feria, pueden ir allá por la 406 y compartir algo de lo que está por allá. Saludos, bonita tarde. Chao.